En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer de verdad un lanzamiento exitoso de tu producto o servicio y te voy a enseñar cómo haciendo el lanzamiento a través de stories de Instagram no es suficiente. Te voy a enseñar cómo conseguí hacer un lanzamiento en cuestión de horas que facturó más de 45.000 euros y cómo a través de él tú también puedes apalancarte para lanzar tu producto o servicio. Así que quédate hasta el final del vídeo que vas a aprender un montón y vas a aprender todos los pasos para que tú también puedas replicar mi caso de éxito y lo puedes hacer tú mismo. Antes de nada, dar las gracias a MC Assessors, que le hemos robado una de sus salas para hacer este estupendo vídeo. MC Assessors es un cliente de nuestra agencia de marketing My Content, en el cual le ayudamos a atraer a nuevos emprendedores digitales para que vengan al Principado de Andorra. Y gracias a nuestro funnel de ventas ha conseguido que sea la gestoría que más emprendedores digitales ha traído durante el pasado mes de noviembre. Antes de ir directamente al grano, te voy a explicar exactamente el por qué en mi caso la gente me ha comprado y espero que en mi caso te pueda servir de ejemplo para que tú también puedas encontrar un motivo de por qué la gente podría comprarte a ti. En mi caso, yo soy un emprendedor digital, que ya lo he contado en alguna que otra ocasión, bastante frustrado. Durante los primeros años de emprendedor no logré facturar toda la cantidad que a mí me hubiera gustado hacer. Esto me llevó a estar acumulando un montón de conocimiento pero con pocos resultados. Al final, una de las cosas que agradecieron en empresas como Amazon fue toda la experiencia que yo había tenido. Esto me permitió en el año 2013 irme a trabajar a Luxemburgo para participar en la apertura de Amazon España, especialmente con alguna de las nuevas categorías como puede ser la categoría de automoción, la categoría de luggage, que son equipajes y demás. Todo el conocimiento que yo había acumulado en Amazon me permitió un poco más adelante el coger y hacer otro tipo de trabajos como llegó a ser incluso el propio SEO y SEM para lo que sería Amazon España. Todo ese trabajo que hice en Amazon al final me ayudó muchísimo para continuar mi carrera trabajando para otro o siendo asalariado, que me permitió llegar a trabajar en Google. Trabajando en Google estuve durante casi 7 años, donde llegué a trabajar con algunos de los clientes o el cliente más grande del mundo por aquella época, que era Booking.com, que es un cliente con un gasto de más de 1.000 millones de euros en publicidad a través de las plataformas de Google, el cual yo estaba manejando de forma directa. Al final, este pequeño conocimiento que yo había adquirido como asalariado o como simplemente trabajador es algo que yo pude empezar a apalancar para crear mi agencia de marketing digital, que es My Content. Esta agencia de marketing digital, que la creé el 1 de enero de 2022, es decir, a día de hoy que estoy haciendo este vídeo, hace menos de 2 años, me permitió en un corto periodo de tiempo empezar a cumplir ciertos milestones o ciertos objetivos que muchas veces la gente no suele conseguir tan rápido. Me empecé a comprar mi primer supercoche, pude venirme a Andorra en un periodo de tiempo de prácticamente 3 meses desde que abrí la agencia y dejé de ser asalariado de Google. Pude después empezar a facturar una cierta cantidad que me empezó también a permitir un cierto lifestyle que nunca había tenido. Al final, todo esto ha resultado en que logré crear una agencia de marketing con más de 20 trabajadores y una facturación mensual de más de 100.000 euros al mes, que nos permite, como he comentado antes, ayudar a gente como MC Assessors, que son algunos de los clientes que manejamos para la creación de diferentes tipologías de funnels o simplemente hacer lead generation. Esta es la historia que yo he tenido, que me ha permitido, por supuesto, el empezar a aparecer en diferentes podcasts. He estado apareciendo en el podcast de Adrian Sainz, he aparecido en el podcast con Salvilla, he aparecido también hablando con Eugeyer en una entrevista a través de su podcast, además de tener incluso menciones en periódicos y demás. Todo esto ha sido justamente la base por la cual yo he podido empezar a vender con unas historias simplemente una formación de 45.000 euros en cuestión de unas horas. Y te voy a contar exactamente los pasos que he seguido para poder coger y facturar esta cantidad. Dicho esta es mi historia. ¿Por qué vendí 45.000 euros en cuestión de unas horas? Y por supuesto sé que hay gente que está facturando millones y que yo potencialmente no soy el mejor ejemplo en cuanto a una facturación de millones con simplemente una formación. Sin embargo, hay algo que me caracteriza que ellos no han hecho, que es simplemente pensar una idea un viernes por la tarde a las 4 de la tarde y a las 7 de la tarde ejecutarla. Este fue justamente el tiempo que yo tardé en ejecutar una idea desde que estaba pensada hasta que estuvo hecha. ¿Cómo se inició esta idea? Una de las cosas que tienes que plantearte, y para mí fue una clave absoluta para hacer un lanzamiento, especialmente a través de stories, que son lanzamientos que se está empezando a llevar ahora muchísimo, es: ¿tengo audiencia reprimida? ¿Qué es eso de audiencia reprimida? La audiencia reprimida es todas aquellas personas, aquellos seguidores que han empezado a seguirte, que forman parte de tu comunidad y que estarían dispuestas a comprar o a ver alguno de tus servicios o estar al menos interesados en algo que pudieras estar ofreciendo. Una de las cuestiones que yo me estaba haciendo es: ¿de verdad tengo audiencia reprimida? ¿Tengo alguien que estaría dispuesto a comprarme algo? Así que, como comentaba, un viernes por la tarde yo estaba hablando con un buen amigo que es Omar y me dijo: creo que tienes audiencia reprimida, ¿por qué no haces una prueba simplemente en unas stories y ves
si la gente te compraría. Y esto es justamente lo que hice. No hay que pensar mucho más. Pensamos que yo ya había acumulado un cierto éxito al final hacer una agencia de marketing en un periodo de tiempo más o menos rápido y acumular una facturación de más de 100.000 euros al mes, y pensamos que podíamos apalancarnos de esto para enseñar a otra gente a cómo hacer una agencia de marketing con una facturación más o menos decente. En este sentido pensé que yo era capaz de enseñar a la gente cómo hacer una agencia de marketing digital con una facturación de más de 20.000 euros al mes. Al final lo que yo quería exponer es que no existe un truco, simplemente existe una serie de trabajo y una serie de pautas que si mis alumnos seguían, estaba seguro de que iban a poder también generar una agencia de marketing con una facturación de 20.000 euros al mes o incluso más. Es posible que ya lo estéis pensando y es, sí, el hablar de dinero, lo primero, desafortunadamente vende mucho. Y es que una de las cosas que yo quería exponer a través de mi producto o servicio es que podías conseguir una buena cantidad de facturación a través de una agencia de marketing digital. En este sentido, al final yo me apalanqué en una de las cosas que al final más llama la atención, que es, ok, en menos de 2 años, en prácticamente año y medio, he generado una agencia que factura más de 100.000 euros al mes, que me deja un gran volumen de beneficio y que, la parte más importante, he conseguido hacer un sistema que yo puedo estar replicando. Por lo tanto, lo que yo quería hacer era un apartado muy importante, es la promesa. La promesa es en sí todo eso que tú le puedes estar ofreciendo a tus alumnos. Es decir, si tú tienes una skill o tienes una habilidad que crees que puedes enseñar a otra persona, no pienses en te voy a enseñar a hacer una agencia de marketing. Piensa en te voy a enseñar a que factures más de 20.000 euros al mes con una agencia de marketing. Es decir, tienes que enfocarte muchísimo en la parte de lo que le quieres transmitir como esa promesa en concreta o ese posible objetivo que va a poder estar alcanzando. En cualquier momento, en cualquier producto, en cualquier servicio, centrarte mucho más siempre en el beneficio y no centrarte en simplemente el ofrecimiento de voy a hacer una formación, es justamente lo que te va a hacer triunfar. Por eso, en este caso en concreto, yo me centré muchísimo en qué es lo que iban a estar obteniendo con este lanzamiento. Como te comento, era un viernes a las 4 de la tarde y literalmente desde el mismo lugar donde yo estaba charlando, empecé a hacer el lanzamiento por estas stories que te voy a contar ahora exactamente cuáles fueron. La primera de ellas fue básicamente, como puedes estar observando, un hook inicial o una llamada de atención inicial, en el cual yo exponía tengo un problema y una flechita para la derecha. Esto en concreto lo habrás visto también quizás en otros vídeos, en otras formaciones. Este tipo de hooks iniciales al final es un poquito clickbait. Es decir, lo que estamos intentando hacer es que la gente coja y quiera quedarse para ver la siguiente story. Esto se hace típicamente un poco para engañar al algoritmo. Al final es un poco lo que queremos hacer, es que el algoritmo vea que existe cierto engagement por parte de la gente que está viendo tus stories y que por lo tanto te pueda estar permitiendo el coger, el mostrar tu story o al menos ponerla enfrente de los ojos de mayor número de seguidores de la gente que te está siguiendo. Esto es justamente lo que yo hice y pues algo que habrás visto en un montón de ocasiones, y si todavía no sabías por qué lo hacían es justamente por esto. Así como ves, tengo la primera story en la cual mencionaba que tengo un problema y luego nos pasábamos a la siguiente story en la cual decía simplemente que últimamente tenemos tantas solicitudes de clientes que no podemos trabajar con todos. Al final, el problema que nosotros teníamos es que mucha gente nos escribe, tenemos prácticamente solicitudes tanto por Instagram o incluso solicitudes por correos electrónicos o simplemente mediante nuestras técnicas de captación de leads para generar nuevos clientes en nuestra agencia, que nos hace que no podamos trabajar con todos. Y de hecho, un motivo o la forma que tenemos para coger y seleccionar con qué clientes trabajamos, pues es desafortunadamente o afortunadamente, según queremos mirarlo, que es la cantidad de dinero que estos clientes pueden permitirse según el producto o servicio que esté vendiendo. En ese sentido, por ejemplo, nosotros en nuestra agencia de marketing, a pesar de que tenemos clientes que tiran mucho más para arriba, nuestro ticket medio está siempre entre 3.000 y 7.000 euros al mes por cliente. Por ello, estuve exponiendo que tenemos tantas solicitudes de clientes que no podemos trabajar con todos, y uno de los motivos por los cuales yo quería lanzar esta formación, o el motivo por el cual realmente quería hacerlo o expuse desde un punto de vista puramente marketing, es justamente este. Después, en la siguiente story, estoy dando cierta continuidad a lo que acabo de decir previamente, por eso estoy pensando en lanzar una formación al mercado, aunque aún no sé cómo llamarla. Esto, en este sentido, lo que yo quería continuar haciendo es continuar generando más engagement de, ok, hay un motivo, este motivo me lleva a hacer una formación, no sé cómo llamarla, vale, pero ¿de qué va el tema? ¿Vale? Es decir, queremos que nos continuemos quedando con la gente. En este sentido, algo que potencialmente habrás visto también en muchas stories es que, como se suele recomendar, es hacer como pequeñas variaciones desde el ángulo en el cual estás haciendo, por ejemplo, las diferentes stories. Es decir, tenemos que hacer como romper el patrón. No es bueno grabarte siempre así todas las stories. Lo que tienes que estar haciendo es mover muchísimo los diferentes ángulos, patrones desde los cuales te estás grabando. Si estás haciendo esto, te va a permitir que la gente se quede todavía más, porque le estás rompiendo un poco el patrón. Es un poco juego, como ves, esto es un
caso en el cual hemos intentado hacer esto. En otras ocasiones incluso verás ejemplos muchísimo mejores, pero al mismo tiempo lo que quiero transmitirte es que no hace falta que te comas muchísimo la cabeza con un lanzamiento por stories, sino que puedes estar utilizando un formato como el que yo hice. En la siguiente story directamente expuse otra cosa que suele ser también evidentemente mucho marketing, aunque es importante resaltar que aunque sea marketing, son cosas que son verdad, y es que hay mucha gente que me está pidiendo esto. Al final, si tienes la gran suerte de, como yo, tener una pequeñita comunidad, en este caso, bueno, a día de hoy tengo más de 17.000 personas en Instagram, que no es mucho. Igualmente esta pequeña comunidad que vas creando al final te va pidiendo, oye, tío, sé que te va bien, ¿tienes alguna formación, alguna mentoría? Yo estoy dispuesto a pagarte 500 euros o 1.000 euros para que cojas y me hiervas la cabeza. Al final sé que puedes apreciarlo. Estas son locuras que yo al principio pensé que nadie querría pagarme esto, y al final llegó un punto en el cual literalmente tuve que empezar a cortar ese tipo de consultorías o mentorías para de verdad enfocarme en lo que es mi negocio, que es la agencia de marketing digital, y por eso pensé en hacer algo que fuera una formación. En la siguiente story lo que decimos sería una formación para enseñar a lanzar y escalar una agencia de marketing digital a más de 20.000 euros al mes. Es decir, lo que yo estoy exponiendo aquí es literalmente la propuesta. ¿Qué es lo que tú vas a estar consiguiendo? Tengo una agencia de marketing digital que facture más de 20.000 euros al mes. Eso es lo que yo creo que se puede enseñar perfectamente, y de hecho hemos demostrado que lo hemos enseñado con muchísimo éxito con mis alumnos, como verás más adelante, lo cual te va a permitir el dar un punto clave que la gente te pueda diferenciar de otras agencias. Al final soy consciente de que existen más formaciones en el mercado en el cual están ofreciendo diferentes tipos de formaciones, pero noté que no había ninguna que se estaba centrando en esta cantidad, y esta era la promesa en concreto por lo cual yo podía pensar que me podía diferenciar de todos y podía ofrecer algo que es tangible, que se puede lograr y que al mismo tiempo me permitiera completamente ser una oferta única y justificar un ticket muchísimo más alto de lo que la competencia está utilizando. En la siguiente story además di un punto de valor que es clave, y en ese momento tampoco muchísima gente lo llegaba a saber, que es que nosotros facturamos más de 100.000 euros al mes, hemos tardado poco más de un año, y pienso que podríamos enseñar nuestra metodología sin ningún problema. Por lo tanto, les dije, ¿quieres ser parte de los 5 primeros alumnos? Escríbeme. ¿Vale? Aquí es cuando estaba exponiendo que, oye, mira, si quieres formar parte, y tenemos además un cupo muy limitado de alumnos, que de nuevo, al final es una técnica de marketing. En muchas ocasiones habrás visto que mucha gente está diciendo, quiero escoger a las 5 personas con las cuales voy a hacer no sé qué. Evidentemente esa persona está dispuesto a trabajar con mucho más de 5 personas. Pero sí que es cierto que en sí existe ese pequeño grupo o esas personas, esas 5 primeras personas con las cuales quieres coger y empezar a trabajar. De hecho, en mi caso en concreto, esas 5 personas era la idea inicial de únicamente centrarme y validar una formación con 5 personas. Sin embargo, algo que hice también hablando con diferentes clientes e incluso hablando con amigos es, oye, mira, 5 personas con que te falten 2 o 3 a la formación un día en concreto va a hacer que eso sea un velatorio. Por lo tanto, es posible que quieras ampliar el número de personas a un poco más. ¿Y qué pasó? Que efectivamente tuve que ampliarlo. Más de 35 personas me escribieron sabiendo incluso el precio de mi formación para formar parte de la formación. Es decir, muchísima gente me escribió inicialmente, y de esa gente que me escribió inicialmente a través de stories, yo mismo manejando todas las respuestas sin necesidad de ningún setter ni invertir tiempo en nada, fui empezando a ver. Lo que hice fue mandarles un mensaje por defecto a todos, dándoles las gracias por el tiempo que habían estado invirtiendo e invitándoles al mismo tiempo a realizar un pequeño Typeform, que es un formulario en el cual ellos me iban a estar exponiendo exactamente cuáles eran los motivos o cuál era el motivo en concreto por los cuales quieren ir a mi formación. Esto me permitió el yo coger y empezar a seleccionar aquellas primeras personas que iban a estar dentro de la formación. A todos ellos, eso sí, les expuse que iba a haber 10 personas en lugar de 5 personas, o al menos la idea era meter esas 10 personas iniciales, y lo que yo les expuse es que el motivo principal con el cual iba a hacer esto. Esta formación se vendió por 5.000 euros cada una de las plazas que estuvimos lanzando, y todas estas personas estuvieron dispuestas a pagarla. Sin embargo, evidentemente, una de las cosas que te habrás también planteado es, ok, Iván, pero porque haya 30 y tantas personas que muestren su interés, no significa que 30 y tantas personas tuvieran comprado la formación, y tienes totalmente razón. Sin embargo, hay dos cosas que a mí me gustaría diferenciar. Lo primero, el precio en concreto es algo que yo puse upfront, es decir, a toda la gente que me estaba escribiendo le enviaba un mensaje en el cual había dos cosas. Uno, un vídeo mío, y dos, un Typeform. Es decir, no había un funnel en sí. El funnel en concreto yo lo estaba creando en ese mismo momento. Piensa, esto se hizo en una tarde, un viernes. Lo que yo estaba haciendo es simplemente exponer un vídeo de lo cual yo explicaba lo que iba a ser la formación. Y estarás pensando, ok, Iván, fue
45 euros, hiciste un vídeo como este. No, en absoluto. Fue un vídeo grabándome con mi propia webcam en el cual yo estaba exponiendo lo que yo estaba buscando de forma clara, cuáles son los objetivos que yo iba a hacer y qué es lo que yo iba a transmitir. Y lo que les estaba diciendo a todos los alumnos que quisieran formar parte es que iban a aprender todo eso de forma clara. Yo había logrado eso y eso es lo que yo iba a transmitir con clases en directo para probar si de verdad mi metodología podía aplicarse a otros alumnos. Tras ellos ver este vídeo, efectivamente aquí es cuando nos rellenaron el Typeform y todos ellos tenían una pregunta clara. Y es, esta formación tiene un precio de 5.000 euros. ¿Estás dispuesto a pagarlos, sí o no? Tan simple y claro como esto. En muchas ocasiones, en muchos funnels, se oculta el precio, por algún motivo que no entiendo. En nuestro caso decidimos mostrar el precio completamente de forma directa y de forma clara desde el principio. No quiero perder el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento ni siquiera tenía ningún closer para mí. Al final nosotros hacemos funnels de venta para otros clientes. Esto se hizo en una tarde, tenía que lanzarlo lo antes posible y era yo mismo el que se iba a poner las reuniones. Particularmente, y eso ya lo saben muchos de mis clientes, soy una persona que suele odiar las reuniones y es un sitio en el cual no me siento muy cómodo. Otra cosa es verlos en persona y charlar y ver un poco objetivos, pero suelo siempre intentar delegar todas las reuniones con mi equipo. Por lo tanto, no me sentía especialmente cómodo teniendo reuniones con toda la gente con la cual iba potencialmente querer entrar en la formación. Así que de todas las personas, de estas 30 y pico personas que me estuvieron escribiendo, lo que hice fue empezar a ponerme reuniones con todos ellos. Les mandé un enlace de Calendly y les expuse, oye, este es el enlace, vamos a valorar si tu perfil se ajusta exactamente a lo que yo estoy buscando y vemos si puedes entrar. Evidentemente yo estaba haciendo una venta y evidentemente yo quiero vender cuantas más mejor. Sin embargo, hay una parte que esto, evidentemente, para que funcione tienes que hacerlo de forma 100% leal y es, yo de verdad quería meter a gente a la cual yo consideraba que le podía ayudar. Es decir, no quería meter a cualquier persona y efectivamente eso es lo que estuve haciendo. Seleccioné de esas primeras respuestas esas 10 personas que iban a poder entrar en la formación y les pasé simplemente un enlace de Calendly para ver si ajustaba su perfil para estar dentro de la formación. Tuvimos esa pequeña reunión y en esa pequeña reunión les puse, mira, si quieres pasar, aquí tienes el enlace, aquí tienes mi enlace de Hotmart, simplemente desde aquí puedes pagar, siéntete libre de proceder y siéntete libre de continuar. Lo que típicamente no se suele dar tanto se dio y es que todas las personas con las cuales yo tuve una reunión pagaron. Es decir, literalmente ninguna persona de todas las primeras personas con las que me estuve reuniendo se echaron para atrás. Eso sí, hubo un par de casos que nos salieron un poquito más rana ya que nos dijeron que sí, nos dijeron que iban a hacerlo y finalmente no lo hicieron. Desde mi punto de vista creo que perdieron una buena oportunidad porque tenían una pequeñita agencia que podía haber sido escalada. Pero hubo un caso en concreto en el cual aquí tenéis que pensar y ver cómo de dispuestos estáis por ayudar a vuestra audiencia, que fue un caso en concreto de una persona que en ese momento en particular no estaba facturando nada. Además tenía cargas familiares, era una persona que literalmente iba a hacer un desembolso económico muy grande para pertenecer a nuestra formación y esto iba a suponer incluso para mí cierta presión para decir, ok, ¿de verdad puedo ayudar a esta persona? Entonces básicamente tuvimos que escoger entre aceptar a una persona que estaba dispuesto a pagar y aceptar a una persona al mismo tiempo que no tenía suficientes recursos como para no endeudarse con esta formación en sí. Al final, si tenéis un trabajo normal, muchos de vosotros veréis 5.000 euros como una gran cantidad. Desafortunadamente, cuando eres emprendedor y empiezas a generar cierta facturación, al final empiezas un poquito como a infravalorar ciertas cantidades monetarias, pero yo al mismo tiempo, al tener unos inicios muy humildes y al haber venido de un barrio que su era en Madrid y haber estado un porrón de años sin facturar, yo soy consciente completamente de que este tipo de cantidades eran importantes. Así que con esta persona en particular, tras pensárnoslo un poco y ver si le podíamos ayudarle, decidimos aceptar dentro de nuestra formación. Con esto cerramos nuestro grupo de estas 10 personas, que finalmente fueron 9, ya que como comentaba, se nos cayó una persona que iba a formar parte de la formación que dijo que sí y luego fue un no, y una vez que cerramos esta formación empezamos a dar las clases. El punto clave aquí, y es una cosa que a mucha gente se le olvida, es una formación en sí no termina en absoluto cuando has hecho un lanzamiento de stories. Yo ahora mismo clarísimamente voy a hacer más formaciones porque hemos demostrado que las cosas han funcionado desde un punto de vista de marketing. Lanzando una formación en un par de horas hemos logrado facturar 45.000 euros, una cantidad súper buena que básicamente desde la idea hasta que se materializó simplemente pasaron unas horas. Luego pusimos unas reuniones y poco más. Técnicamente casi todo se hizo en esa tarde de ese viernes. Yo estaba trabajando además en el coworking que teníamos antes. Pero una cosa que para mí es clave y como te he comentado anteriormente es esas 2 horas. Lo que yo he hecho en esas 2 horas es producto
de todo mi pasado, de haber trabajado en Google, de haber trabajado en Amazon y de haber tenido todo ese background que me ha permitido vender esos tickets. Por supuesto, a todos mis alumnos después les hemos visto incluso en persona, hemos quedado con ellos, hemos hecho eventos con ellos y una parte muy importante y para mí es clave si quieres vender, hemos tenido resultados con ellos. Muchos de estos alumnos a día de hoy, incluso como hoy comentaba, este caso en concreto de alguien que se tuvo que endeudar completamente, alguien que tenía 60 euros en su cuenta bancaria, a día de hoy ha facturado más de 10.000 euros este mes, que estamos en 17 de noviembre. Y esto en concreto es lo que quiero que te centres, porque yo cuando haga mi siguiente lanzamiento y no hable de 45.000 euros, sino que hablemos de cantidades mucho más altas, al final voy a decir de nuevo que ha sido un lanzamiento en un par de horas, pero quiero que te quedes que ese par de horas van completamente influenciadas y dirigidas por toda esa experiencia pasada que yo he estado almacenando. En este sentido, primero me he valido, como ya sabes, por trabajar en Google y Amazon para hacer una agencia, es decir, toda esa experiencia de Google y Amazon la he utilizado para hacer una agencia de marketing digital. Si te das cuenta, no estoy vendiendo ni siquiera el propio concepto de, hey, aprende de mí, he trabajado en Google y Amazon. Lo que estoy vendiendo es, hey, aprende de mí, tengo una agencia de marketing digital que factura más de 100.000 euros al mes y esta agencia la he hecho porque he trabajado en Google y Amazon. Pero ahora, con el siguiente lanzamiento de Stories, quiero que te quedes en esto en concreto y es, no me voy a estar centrando en absoluto en, hey, facturo 100.000 euros al mes, tú puedes facturar más de 20.000. Me voy a centrar, por supuesto, en todos estos casos de éxito que he ido almacenando. Toda esta gente que nos ha demostrado que ha generado muchísimo dinero al mes, incluso todavía mientras que la formación no ha terminado. Voy a centrarme en esa parte en concreto. Voy a centrarme en que la formación la he alargado muchísimo más tiempo. De hecho, muchos de mis alumnos están hasta cansando de mí porque yo les prometí que les iba a dar todas las llaves que ellos iban a necesitar. Y esa apuesta que esos primeros alumnos hicieron por mí, por pertenecer a la formación, lo que yo estoy haciendo por ellos es darles muchísimo más contenido de incluso lo inicialmente habíamos planteado. Hemos metido muchísimos más profesores, hemos metido muchísimos más bonus, hemos metido clases presenciales, hemos metido, en definitiva, todas esas cosas que nos va a permitir luego continuar haciendo el lanzamiento por Stories. Cuando pienses, eso sí, tu lanzamiento por Stories, puede que estés variando, por supuesto, qué tipología de fotos tienes que poner, cuál es el copy del mensaje, qué es lo que quieres vender, cuál es la promesa. Pero por favor, céntrate en esto, céntrate en que de verdad tengas esa historia que pueda permitirte justificar vender una formación y por supuesto un high ticket. En mi caso he logrado vender una formación por 5.000 euros, mientras que tengo competencia que lo venden por 2.000. No ha sido casualidad, ha sido trabajo del esfuerzo. Y al vender nuevas formaciones e incluso lanzar tickets muchísimo más altos, no va a ser por supuesto producto de simplemente azar o producto de probar que esto funcione y no. Simplemente ha sido producto por haber intentado hacer un trabajo lo mejor posible de forma honesta con toda la gente que me ha apoyado e intentar replicar este modelo también con las siguientes formaciones. Bueno, aquí es todo lo que te puedo estar transmitiendo sobre cómo hacer tu lanzamiento de tu producto o servicio. Espero que te haya gustado. Por favor, si quieres saber más sobre los siguientes lanzamientos que vamos a hacer, tienes una newsletter que puedes encontrar el enlace en la descripción de este vídeo y al mismo tiempo, si quieres entender un poquito más de marketing, quieres ver un poco cuál es mi estilo, quieres ver si lo que nosotros enseñamos te encaja con todos los contenidos que vamos a dar en esta newsletter, vas a poder valorarlo, vas a poder ver si esto es lo tuyo. Al mismo tiempo, cuando hagamos los siguientes lanzamientos, piensa que de verdad tenemos una serie de cupos limitados y evidentemente nosotros premiamos primero a toda la gente que nos sigue por parte de la comunidad. Así que primero vas a estar encontrando este tipo de lanzamientos por las newsletters antes de que hagamos algún tipo de publicidad o simplemente lo anunciemos de forma externa. Y por supuesto, te dejo también ahora con los testimonios de nuestros alumnos. Quiero que veas lo que opinan nuestros testimonios de la formación y quiero que veas exactamente que las siguientes stories que nosotros lancemos no van a ser stories que se hacen en 2 minutos. Son stories que nos han llevado meses en construir para que podamos replicar esos resultados. Y esos resultados nuestros propios alumnos te lo van a decir. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós. ¿Por qué Iván? Pues mira, justo yo a Iván es bastante interesante porque le compré la formación a la semana de conocerlo. No había estado con una persona que quizás me pudiera dar la seguridad de, yo he estado en Google, he manejado las mayores cuentas del mundo y técnicamente conozco. Porque Iván me transmite, hombre, aparte de a quien no le conozca la carrera que tiene, que una persona que haya trabajado en Google, que tenga los contactos que tiene y la facturación en la que está, la edad, que para mí influye mucho, y además con la humildad y la poca necesidad que le veía. Yo cuando alguien no me quiere vender es cuando le compro. O sea, la sinceridad y la ética de hacer bien las cosas y, o sea, no venderte desde lo típico que te venden de haz esto, o sea, no sé, lo vi como algo, un mensaje más profundo. Conectó conmigo mucho en ese sentido. En ese momento es que tenía que escuchar ese mensaje porque estaba en un momento jodido. Y el problema que tenía yo es que yo sé vender,
y soy muy bueno haciendo lo que hago a nivel de diseño y desarrollo, pero no sé crear un negocio, no sé delegar, porque no tengo referentes que me hayan enseñado, mi familia es muy humilde, no tiene empresas, y nadie me ha enseñado, tú contrata a este, mándale a este lo otro. Lo que más destacaría la individualización de la formación, porque somos pocos en clase y te da una respuesta muy concreta para tu caso y realmente es como si fuera una mentoría 1 a 1, pero con 5 chicos más, que de hecho viene bien escuchar las dudas de otro. Entonces yo destacaría sobre todo eso, la manera y en plan es como muy personalizado. Y lo que me llama también no es que sea una clase, al menos la primera que ha hecho, súper bien estructurada como la clase, como el tal, sino que simplemente se pone en llamada y te lo resuelve todo, te lo pinta todo al momento y no duda en la respuesta. Tiene tanta seguridad en lo que hace que no lo necesita, el estar preparándose un guión, que aquí puedo decir esto para... No, es como, guau, preguntarme y os abro el mundo. No hay personas que hagan esto, o sea, no hay personas que tengan una agencia facturando, que se pongan con una clase con unos chavales a darles mentorías y explicarles todo lo que saben. Y fue justo por lo que necesitaba alguien como Iván, por ejemplo, a delegar y a escalar, o sea, pasar de lo que es ser freelance a ser una empresa, que no es un proyecto, no es algo tan fácil o tan intuitivo, hasta que te lo hacen ver que sí que ya es más fácil de lo que parece. Es un mentor que vale la pena y es muy cercano, ahora estoy en su casa, muy buen chico, muy humilde y sabe un montón.